Izquierda Diario Salud, un ciclo que inauguramos con este programa especial sobre coronavirus, donde vamos a tener la voz de los propios trabajadores de la salud, con entrevistas, informes especiales y distintas coberturas. En este programa entrevistamos a la doctora Silvia González Ayala, especialista en infectología, titular de la cátedra en la Universidad de La Plata y una referente nacional en la especialidad. También conversamos con Horacio Lasalle, médico clínico del Hospital Sestino y referente de la SICOP, sobre la situación estructural del sistema de salud, la situación de los hospitales frente a esta pandemia. Tenemos la voz de trabajadores y trabajadoras del Hospital San Martín de la Plata y del Hospital Rossi, los verdaderos protagonistas. Y desde Neuquén vamos a contarles la iniciativa que están llevando adelante trabajadoras y trabajadores de la salud junto a la banca del Frente de Izquierda y las trabajadoras textiles de esa provincia. Quédate a escucharlo. A nivel mundial, la situación muestra la progresión en cada día. China ha controlado muy eficientemente lo que comenzó siendo la epidemia en su territorio. China quedó en algo más de 80.000 casos y ese número está siendo alcanzado actualmente por los otros países, con epidemias fuera de control en Italia, en España, en Francia y un creciente incremento en el número de casos en los Estados Unidos, ya con circulación local en varios países de América Latina. Nos interesan nuestros vecinos Brasil y Chile, y esta es una de las razones por las cuales se han cerrado nuestras fronteras. Hay países como el vecino Paraguay que la cerró antes que nosotros, pero esta es una medida drástica que, por cierto, tiene inmensos costos. Nosotros estamos preservando la salud de nuestra gente, eso es el área salud, pero desde el punto de vista de los costos económicos y financieros, esto es no cuantificable, no solo a nivel de nuestro país ahora, ya hay algunas estimaciones de consultoras privadas, los miles de millones de dólares que nuestro país va a perder, y también hay algunas estimaciones a nivel mundial, como por ejemplo solamente en el sector de líneas aéreas y turismo, la pérdida de 50 millones de puestos de trabajo. Esto es realmente muy difícil de dimensionar. Muy claramente lo planteó el director de la Organización Mundial de la Salud, que se necesita estudiar las secreciones respiratorias, tal como hizo Corea del Sur. Corea del Sur hizo 9 millones de determinaciones para investigar este nuevo coronavirus. Bueno, también es otra dimensión, ¿no?, cuando lo pensamos para nuestra realidad. Eso es impredecible porque todavía no hay información de la nueva enfermedad en poblaciones malnutridas, porque estamos hablando de países centrales o de China con otro estándar de vida en las ciudades. Eso lo vamos a aprender en América Latina. Ese dato no está. Y lo otro, el sistema de salud es un sistema fragmentado y, en tren de ser absolutamente honesta, con capacidad de respuesta limitada, porque, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos habitualmente están funcionando con el 100% de porcentaje ocupacional. Que quede claro que vamos a tener las mismas patologías, la misma demanda, más el plus que va a significar la atención de los pacientes graves por coronavirus. Esto es una situación que desconozco cómo se va a manejar. Piensen que nosotros se asignó por emergencia 1.700 millones de pesos. Italia, con 60 millones de habitantes, tiene un préstamo de la Unión Europea de 25.000 millones de euros para atender la emergencia. Las conclusiones las pueden sacar solos. ¿Qué le dirías al resto de los trabajadores que están siguiendo con mucha preocupación esta situación de la pandemia del coronavirus y también con mucha atención en cómo responde el personal de salud?
Bueno, mirá, nosotros siempre estamos, digamos, como lo que dicen los compañeros, estamos en la primera línea de combate en lo que respecta a la atención de salud, siempre en la atención directa al paciente. Y bueno, y en una situación de esta magnitud se plantea como que, bueno, es una cuestión de heroísmo de parte nuestra para atender en las condiciones que lo hacemos habitualmente. Lo que yo tengo para decirle a los compañeros, nosotros no somos superhéroes, nosotros somos trabajadores de la salud, nosotros queremos garantizar una atención como corresponde, de calidad, a la que pueda acceder toda la población. Nosotros no queremos que ocurra lo que ha ocurrido en otros países como en Italia, en España, no queremos seleccionar quién vive y quién no, nosotros queremos que todos puedan acceder a la atención correspondiente, queremos cuidar a nuestra familia, no queremos que se enfermen nuestros compañeros. Para eso se debe garantizar de parte del Estado y del Gobierno la disposición de los recursos necesarios para afrontar una pandemia de esta magnitud. Necesitamos recursos humanos suficientes, recursos materiales, peleamos porque la salud sea una prioridad y más en una situación de esta donde se ve que al no ser prioridad durante tantos años podemos tener consecuencias que en otros países la están padeciendo. ¿Cuál imaginan puede ser la situación de estos servicios frente a una demanda creciente si hay un pico en la pandemia? Bueno, si bien el gobierno ha dispuesto todos los recursos disponibles en materia de cuidados críticos a la espera del surgimiento de casos, creemos que ante una situación como la de otros países que ha pasado, como en Italia o en España, no estamos seguros realmente de que los pueda cubrir. Por otra parte, por la fragmentación del sistema de salud argentino, planteando que hay un sistema privado, que hay un sistema estatal, la no coordinación, digamos, entre esos subsistemas, puede llevar a que, colapse realmente en breve ante la aparición de casos por no estar, digamos, primero todos los recursos dispuestos para afrontar la enfermedad y por ahí cierta desorganización por la fragmentación propia del sistema, digamos, ¿no? Que responde a distintas necesidades y no a la necesidad de atención de salud de la población. Lo primero que queríamos preguntarles es ¿cuál es la situación hoy en el hospital? Bueno, la situación en el Hospital San Martín de la Plata, como trabajadores del hospital, la vivimos bien de cerca. Es una situación de crisis. Hoy nos golpea, digamos, con el tema de lo que todo el mundo está circulando a nivel mundial, el coronavirus. Esta pandemia que a su vez se liga acá en el sector, por lo menos en La Plata, el tema de que coincide con la epidemia del dengue. Entonces, nos agarra a los trabajadores y trabajadoras del hospital sin lo que corresponde, digamos, insumos mínimos, como es alcohol en gel, repelente, vuelan, revolotean los mosquitos de un lugar para el otro. En cuanto, digamos, al método de organización, digamos, los trabajadores y trabajadoras de salud, hoy lo que propusimos fue una reunión de delegados y delegadas de todos los servicios del hospital, de todos los sectores, o sea, de limpieza, de médicos, plantas, residentes, uno por servicio. Y la idea, digamos, es darle continuidad a ese método de organización. Ir tomando diferentes decisiones que son lo que necesitamos como para poder seguir exigiendo qué condiciones queremos los trabajadores de salud en esta situación de pandemia. Eso como primer paso para empezar a poner en discusión estas cuestiones de cuidado hacia ustedes como pacientes, comunidad y nosotros como trabajadores, porque la realidad es que hoy no se viene pensando el cuidado de nosotros, nadie habla de quién nos cuida. Entonces, como no es una medida individual, sino que es una medida colectiva que debemos de pensar de conjunto, está bueno que en todas estas decisiones haya una reorganización desde los trabajadores, trabajadoras, del conjunto, no de un sector. Bueno, Horacio, contanos un poco desde tu experiencia como médico clínico en Ensenada, en un hospital público, y también como docente universitario que está en contacto con otros trabajadores de la salud. ¿Cuál es la situación hoy en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires? Que ha tomado muchísima dimensión la preocupación por la situación de los hospitales, porque justamente estamos atravesando esta situación sanitaria mundial. Sí, la realidad es que nosotros tenemos un sistema de salud que está muy fragmentado, es un sistema más bien frágil, porque si uno piensa en la dinámica que puede tomar esta pandemia, el sistema de salud ya hoy trabaja al límite de su capacidad, sobre todo en el tema de camas críticas. Si vos pensás que
todo lo que es la política de promoción y prevención ha sido desfinanciada y básicamente la atención primaria de salud digamos, está sostenida por trabajo precarizado, las unidades sanitarias están todas básicamente sin profesionales, es muy difícil encontrar respuesta. Producto de un sistema que ha transformado a la salud pública en una mercancía, ¿está bien? Es un sistema donde se prioriza la atención de la enfermedad por sobre la prevención. Es decir, lo redituable. Enfermarse para después vendernos el producto Tal para cual. asistir a la enfermedad. Y de hecho, lo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años, esto arranca, te diría, con la globalización y digamos todo el programa del Banco Mundial para el Tercer Mundo, que fue un programa que se llamó Invertir en Salud, que era la antesala de lo que conocemos como la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud es un tema de aseguramiento de personas que no tienen posibilidades de pagar por los servicios de salud, y entonces los estados van a transferir plata a aseguradoras que le van a garantizar una cartilla de prestaciones mínimas, que eso tiene mucho desarrollo en México, en Colombia, en Chile. Modelo que se importó, tal cual, que lo desarrolló, es previo al macrismo, lo instaló el macrismo con todo, pero todavía no se derogó. De hecho, la adhesión a la cobertura universal de salud la hace Mansur en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, si vos mirás el presupuesto con Scioli, con Solá en el 2003 estaba alrededor del 8 y algo. Del 100% del presupuesto claro, provincial, le dedicaba el 8 y pico. Un poquito más del 8% iba destinado Scioli a lo salud llevó pública. al 6,3 y Vidal lo llevó al 5,5, que Kicillof lo extendió. O sea, seguimos con ese presupuesto. Con presupuesto prorrogado. O sea, y no es que las condiciones mejoraron, entonces ahora te alcanza. Al revés, si uno mira todos los indicadores de salud, vemos que tenemos, todo lo que se denominan prerequisitos para la salud, esas cosas han empeorado. Hay un 30% de pobreza estructural que más o menos 5 puntos viene siendo así a lo largo de los últimos 20 años. Lo que se discutió en la campaña electoral era cuántas personas con cloacas, todavía faltan cobertura de cloacas en la provincia de Buenos Aires, 50 y pico % en la provincia de Buenos Aires con falta de cloaca, hay un 30% que no acceden a agua potable, 20 y pico % de los hogares están en asentamientos sobre basurales. O sea, en esas condiciones, que es un poco las condiciones que tiene América Latina en general, estamos esperando esta pandemia que por ahora está llegando está afectando al hemisferio norte. ¿Qué va a pasar cuando acceda esto? Pegue de lleno en poblaciones malnutridas, con sistemas de salud en las condiciones que nosotros conocemos, eso es una incógnita. Pero lo que es seguro es que debemos tener anticiparnos a eso y pensar cuál es el plan para enfrentar, por lo menos desde el sistema público de salud y en todo en general, cómo vamos a enfrentar una pandemia que va a pegar de forma distinta, porque las condiciones sociales son distintas y la gente se enferma en función de cómo vive. O sea, las condiciones de vida son las que condicionan cómo se muere la gente. Entonces, bueno, ese es el contexto en el cual viene a pegar ahora el coronavirus. En una situación de emergencia sanitaria como la que estamos, bueno, hay que tomar medidas acordes a eso. Entonces, a mí me parece que la reconversión de todo el sistema, tanto de la industria como de las distintas fábricas, la ciencia y la tecnología, todo tiene que estar puesto al servicio de tratar de paliar una situación de emergencia sanitaria que, si uno no toma las medidas que corresponden, las consecuencias para la población pueden ser brutales. El gobierno decretó el aislamiento social obligatorio hasta el 31 de marzo, pero completamente desligado de una serie de medidas urgentes que los especialistas a nivel internacional coinciden en señalar como el camino adecuado para evitar la propagación del virus. En primer lugar, el desarrollo de test de detección temprana, el desarrollo masivo, el testeo masivo a la población para poder identificar los sectores más vulnerables de mayor riesgo y hacer un aislamiento adecuado. En segundo lugar, una inversión fuerte en salud. Nosotros planteamos unificar el sistema público y privado y la disposición de todas las camas al servicio de la pandemia. De estos temas conversamos, escuchamos la opinión
del doctor en biología Santiago Benítez. Él es investigador del CONICET en Córdoba y nos decía esto. Los testeos masivos son una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud, basándose en los ejemplos de países como Corea, Singapur y algunas regiones de Europa, donde han sido aplicados y han sido muy efectivos para controlar la epidemia al brindar información más acertada, información detallada de dónde están ocurriendo los brotes, de cuáles son las poblaciones vulnerables, y de esa manera determinar cuáles son las medidas de distanciamiento social más adecuadas para cada una de esas regiones, cuáles son las mejores maneras de asignar los recursos de la salud y para atender a las emergencias. Nuestro país está muy lejos de estar en esos niveles, aunque ahora se ha anunciado de que se van a abrir en principio nuevos lugares para realizar los testeos hasta llegar a 35, aunque no me queda claro con qué cronograma. Pero para tener una comparación, cuando Corea llegó a sus 50 casos, ya llevaba haciendo 10.000 test para detectar el coronavirus. Cuando nosotros llegamos a los 56 casos, que creo que fue el lunes, llevábamos recién 433 test realizados, y eso es debido a que la capacidad del Instituto Malbrán es limitada de 180 test al día como máximo. Es decir, estaba siendo demasiado poco para lo que estábamos requiriendo. La capacidad de hacer esos test, el equipamiento y el personal capacitado existe en el país. Por supuesto es necesaria una inversión en comprar los insumos, probablemente de entrenamiento, pero quiero recalcar esto, que es tenemos que aprovechar la ventana que todavía existe para realizar estos test de manera masiva antes de que perdamos esta oportunidad. Si algo ha dejado en evidencia la pandemia de coronavirus en todo el mundo ha sido que la organización de los sistemas sanitarios en el marco de la sociedad capitalista no pueden dar una respuesta oportuna a las necesidades de salud del pueblo trabajador. En Argentina, sin ir más lejos, todos los días se van en conceptos de pago de intereses de la deuda el doble de lo que inicialmente Alberto Fernández anunció como parte del presupuesto de emergencia para evitar la propagación de esta pandemia en nuestro país. En Neuquén en particular, en la provincia de Vaca Muerta, llegamos con un sistema público de salud con muchas falencias para poder dar la calidad de atención a la población, sostenido por los trabajadores de salud, quienes venimos denunciando estas falencias desde hace muchos años, desde antes de la pandemia incluso. También hay faltantes de insumos de forma permanente, falta de medicamentos, y nosotros atendemos a la población más vulnerable de la región. Es la población que luego cuando va a sus casas no tiene trabajo genuino, no tiene cloacas, no tiene agua potable. Por lo tanto, lo que exigimos es que el gobierno tenga medidas concretas para atender a esta emergencia sanitaria, pero además para que haya un sistema público de salud que realmente esté al servicio de las necesidades de la comunidad. Bueno, acá en Neuquén dimos una pelea muy importante de la banca del Frente Izquierda para que se llevara adelante una sesión especial, y las medidas que ya anunció el gobierno provincial tienen clara consonancia con el gobierno nacional. Desde este punto de vista, lo que están anunciando son más medidas punitivistas, con la policía en la calle, más persecución a la gente. Desde este punto de vista también hablaron de un endeudamiento para poder apalear la crisis. Nosotros en eso denunciamos en estos días de que esto es algo que nosotros no podemos acompañar, porque el problema es que el sector más vulnerable no tiene ningún tipo de medida concreta que los asista. Nos piden endeudarnos cuando sabemos nosotros que las petroleras han ganado fortunas. Nosotros acá en Neuquén, junto con las trabajadoras y trabajadores de la salud, presentamos un proyecto, armamos un proyecto y un pedido de informe a la ministra de Salud, donde nosotros queremos abordar integralmente y con medidas concretas la situación de sectores que no están contemplados en estas medidas que ya se están adoptando. Desde este punto de vista, una de las primeras medidas es que entendemos nosotros tiene que pasar el sistema privado a la órbita del sistema público bajo control de sus trabajadores para dar una respuesta efectiva a esta pandemia que está afectando tanto a la sociedad. Un claro ejemplo de lo que estamos diciendo, lo que fuimos a ver en la clínica de Cutralcó, una clínica privada que cerró, dejó a los trabajadores en la calle y están generando un crimen social porque es una clínica que está absolutamente preparada para asistir a la comunidad en toda esta demanda. Para nosotros es parte de un programa que estamos levantando, donde decimos que esto tiene que quedar bajo control de los trabajadores, bajo control de los usuarios y de los especialistas. Desde este punto de vista, el control obrero es vital. Un ejemplo muy importante es lo que están haciendo en este momento las obreras textiles acá del Parque Industrial.
pusieron su fuerza de trabajo para producir los barbijos y los camisolines para ponerlo al servicio de enfrentar esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Desde este punto de vista también, la gestión obrera ceramista. Hay una demanda muy importante de infraestructura. Bueno, ahí están los pisos, ahí están los ladrillos para que se construyan los hospitales, las salas de primeros auxilios y no tráiler, como pretende hacer el gobierno. Si sos trabajador o trabajadora de la salud, envíanos un video contándonos la situación de tu hospital, cómo están trabajando. Nos interesa también, no solo que nos escuches, sino que nos cuentes la situación que estás atravesando en tu centro de salud, tu hospital. En estos medios de comunicación podés enviarnos tu video y contactarte con nosotros.